Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para continuar nuestra serie de El libro de Josué. Josué el Conquistador, viviendo una vida victoriosa en tiempos difíciles. Y este es el tema número 26, el último tema el cual estaremos desarrollando sobre el libro de Josué. Vamos a orar y al final estaremos orando por las peticiones. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti. Danos oído para oír y corazón para retener. Extiende tu mano para que se lleven a cabo milagros, prodigios y maravillas a través de tu nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El libro de Josué, capítulo 24, verso 29, dice la escritura: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Murió Josué, hijo de Nun. Qué importante es terminar la carrera de una manera digna, de una manera correcta, de una manera honrosa. Josué terminó su vida como la había comenzado, siendo un siervo. Primero servía a Moisés, después sirvió al Señor, se graduó como siervo de Jehová. Josué en toda su vida de líder fue un freno moral en una emergencia de mano de valores junto a su cuerpo directivo de ancianos. Empezó bien y terminó bien. Lo más importante en la vida es cómo terminamos. No como a veces empezamos muy bien, pero terminamos mal. ¿Cómo acabamos la carrera? ¿Cómo terminamos nuestro último tramo que nos queda por recorrer? Vemos en el verso 29 del capítulo 24, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Josué habló con el pueblo y dijo: decídanse ustedes a quién van a servir, si al Dios de los amorreos en cuya tierra habitáis, o al Dios, ¿me entiendes?, del otro lado del Jordán, o a Jehová. Y Josué les dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, después de estas cosas, Josué sabía que él ya estaba para partir, él ya estaba para terminar su carrera. Todo aquel que sirve al Señor en un momento se da cuenta que su tiempo está llegando a su fin. A veces unos no quieren reconocer y se aferran, pero siempre tenemos que terminarlo con dignidad. Y dice que Josué era 110 años. Imagínense qué bendición, ¿verdad? Claro, en aquellos tiempos vivían vidas más largas, más uh, longevas que el día de hoy. Pero vamos a ver, número uno, la muerte. En el capítulo 24, verso 29, dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun. La muerte nos va a llegar a cada uno de nosotros en la vida. Nacemos y morimos, es la ley de la vida. Pero el apóstol Pablo nos habla en Primera de Corintios 15:55. Todos y cada uno moriremos si es que el Señor tarda su venida. Los que esperamos en el Señor, los que creemos en el Señor, en la promesa del Señor, entonces no veremos muerte. Pero el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque dice: sorbida es la muerte en victoria. Nuestro único adversario es la muerte. Pero allí mismo, en el versículo 51 de Primera de Corintios y 52, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo hace la aclaración: el creyente que muere en Cristo no muere en sí, sino que está durmiendo, duerme. Y lo aclara y dice: he aquí os digo, es un misterio que no, cómo es que está durmiendo, si se murió en esta vida, el doctor declara a esa persona muerta, sí, pero es un misterio espiritual que el Señor nos va desarrollando conforme vamos viendo la escritura. Dice ahí: os digo un misterio, no todos dormiremos. Está hablando de que vamos a morir.
y pasar a estar dormidos. Pero todos, dice, pero todos seremos transformados. Ahora, Pablo hace la aclaración, este es un misterio, no todos vamos a morir. Espérate, Pablo, pero la Biblia dice que es necesario que el hombre de Dios muere y después el juicio. Entonces la Biblia dice, ¿cómo? Ese es un misterio revelado que Dios nos va a revelar en el futuro, cuando lleguemos allá. Dice, no todos dormiremos, o sea, que vamos a pasar a la muerte física, pero no espiritual. Pero todos seremos transformados. Ahora, Pablo habla de una transformación, de una metamorfosis, de un cambio. En un momento, ahora, ¿cuál es el propósito de ese cambio? ¿Para qué es ese cambio? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, instantáneo, en un parpadeón, eh, en milésimas de segundo, dicen, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Apocalipsis habla de trompetas. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahora, ¿a cuáles muertos? Los que estaban dormidos van a despertar. Los muertos serán resucitados, incorruptibles. Ahora, cuando una persona muere, este cuerpo de carne se descompone, se lo comen los gusanos, se descompone los químicos, gases y se deshace el cuerpo. Quedan huesos nomás. Dice, porque se tocará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces, cuando uno muere, se corrompe el cuerpo, se contamina, se llena de hedor y muerte y hiede. Porque acuérdense de Lázaro, cuando Jesús fue al cuarto día, dijeron, ya hiede porque hace 4 días. Y nosotros, dice, seremos transformados. Ahora, Pablo dice, pero todos seremos transformados. Los muertos van a resucitar en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que ya no se corrompe, en un cuerpo que ya no se enferma, que ya no muere, que ya no se daña, que ya no se pudre, un cuerpo glorificado, por así decirlo. Y nosotros, dice, Pablo está hablando de los que están vivos, los que no han experimentado todavía la muerte física, dice, pero nosotros seremos transformados. ¿Por qué necesitamos ser transformados? En un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Los muertos en Cristo primero y luego nosotros, los que quedamos. ¿Por qué? Porque para atravesar, dice la Escritura, que vamos a recibir al Señor en el aire como el esposo. La iglesia es la novia del Cordero. Vamos a las bodas del Cordero. La iglesia, el creyente, es la novia de Cristo y el Espíritu Santo nos va a entregar al novio. Y vamos a ir a las bodas del Cordero. Y para subir al cielo, para subir al espacio, este cuerpo no puede resistir la otra atmósfera. Salir de esta atmósfera, el cuerpo humano no puede tolerarlo. Por eso, si usted mira, los astronautas usan trajes específicos en el espacio y están conectados. ¿Por qué? Porque es otra galaxia, por así decirlo, muy diferente. Entonces, el cuerpo no puede resistir, puede explotar, reventarse. Entonces, pero dicen los muertos que seremos transformados en un cuerpo que puede atravesar. Así cuando Jesús resucitó de entre los muertos, entró al cuarto que estaba cerrado. ¿Cómo entró? No sabemos si atravesó la pared, la puerta, pero entró ahí. Tenía un cuerpo diferente. Entonces vemos, la muerte es algo que todos vamos a atravesar. La diferencia es morimos en Cristo o sin Cristo. El que muere con Cristo tenemos una esperanza. Marta y María estaban llorando por su hermano Lázaro y Jesús cuando llega le dice, ¿no te he dicho? Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Que si yo soy la resurrección y la vida. Yo sé, no, yo soy hoy y siempre. Entonces tenemos una esperanza, los muertos en Cristo. Pablo dice que no lloremos como los que no tienen esperanza. Cuando una persona muere sin Cristo, hay un desconsuelo, hay un dolor
más allá porque sabe que jamás se va a volver a ver esa persona. Pero una persona que murió en Cristo, tenemos la esperanza bienaventurada. Nos duele, podemos llorar, pero hay una esperanza, hay un consuelo que un día, si perseveramos, si somos fieles al Señor, si seguimos en el camino correcto, entonces le veremos en el cielo allá, y los muertos en Cristo resucitarán, los que quedamos aquí, juntamente subiremos a las nubes con el Señor. Esa es la diferencia del cristianismo, lo que hace referencia y lo que hace diferente el cristianismo a la religión es que Buda murió y está enterrado, Confucio murió y está ahí, todos los que han muerto de líderes religiosos están ahí, pero Jesús, hay una tumba que dice no está aquí, sino que ha resucitado. Y la escritura, la historia misma nos da testimonio de que Hechos 1:3 dice, después de estar 40 días y dar pruebas indubitables de su resurrección. Entonces vemos que el poder de la resurrección hace la diferencia. Y vemos aquí que murió Josué, hijo de Nun, cada uno su padre Nun. Cada uno de nosotros somos hijos de alguien. Todos tenemos un padre, una madre que nos engendró, ¿verdad? Y por lo tanto somos hijos de alguien. Por eso tenemos que respetar a los demás. Los líderes, los conquistadores, tenemos que vivir de tal manera que el día de nuestra muerte podamos honrar tanto a nuestros padres biológicos, si viven todavía, y honrar su memoria de ellos, pero también aquellos que nos instruyeron, aquellos que nos educaron, aquellos que nos dieron nuestra formación bíblica, creyente, cristiana, para servir al Señor. La muerte va a venir un día a tocar la puerta de nuestras vidas. Vemos la frase, murió Josué. Él completó el círculo de la vida, pero murió realizado y satisfecho en Dios. Murió como todo un líder, un conquistador con dignidad de ser humano, como guerrero de cientos de batallas, que perdió su batalla final ante el enemigo final del tiempo de la edad. Pero la tierra perdió un guerrero, pero el cielo ganó un gran siervo. Todos vamos a graduarnos al cielo en un día y hay que terminar. Lo importante es cómo vas a acabar, amargado, frustrado, decepcionado, quise, hubiera. Hay que disfrutar tu vejez y hacerlo mejor para el Señor. Número 2, la muerte toca la puerta. Segundo, el servicio. Verso 29 dice, siervo de Jehová, siendo de 110 años. En el capítulo 1 de Josué, verso 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Vemos aquí, Josué empezó su ministerio sirviendo a Moisés. Todos y cada uno, si queremos que Dios nos dé un ministerio, tenemos que servir a alguien. Por ejemplo, Eliseo sirvió a Elías. Josué sirvió a Moisés. Los discípulos sirvieron a Jesús. Nosotros, Timoteo sirvió a Pablo. Entonces vemos que primero tenemos que servir. Jesús dijo, si vosotros no somos fieles en lo de alguien más, ¿cómo nos confiará lo vuestro? Entonces, si tú no eres fiel a servir bajo el liderazgo y el ministerio de alguien más, ¿cómo vas a servir tú al Señor? Es lo que la Biblia nos enseña. Y Josué empezó a servir a Moisés, siendo un servidor de Moisés. Si queremos honrar y servir al Señor, tenemos que aprender a servir a los que tenemos frente de nosotros. Josué, que comenzó como siervo de Moisés, se graduó como un magna cum laude, que se le llama un magna cum laude, es un honor
que se graduó con honores, con privilegios, con reconocimiento. Y eso es lo que hace que Josué haya pasado de ser siervo de Moisés a siervo de Jehová. Ya te graduaste, ya demostraste tu servicio, tu devoción, ahora vas a servir a Jehová directamente. Hoy en día vivimos en un tiempo de títulos y los títulos religiosos están de modas. A donde quiera que usted vaya, pululan los títulos por donde quiera, que apóstol, que profeta, que obispo, que doctor. Como representante social, los títulos hacen a muchas personas, pero deben ser las personas las que hacen a los títulos. Un título no me enseña nada. Hay personas que se excusan en su comportamiento y en su actitud para que le sirvan los demás. Que tú no sabes quién soy yo. Yo soy, discúlpame. Jesús nunca demandó ni exigió a nadie y Jesús siempre fue un siervo que le lavó hasta el último momento los pies a sus discípulos. Debemos de ser servidores. El título no hace a la persona hace al título. Hay gente que tiene título, pero no merece el título. Y hay gente que no tiene título, pero merece el título. Un abogado no hace al abogado, ni el abogado hace el título de abogado. Tenemos muchos apóstoles sin apostolados, profetas sin profecía de Dios, doctores sin doctorados, obispos sin obispados, pastores sin pastorados. Los títulos son una enfermedad en muchos círculos ministeriales. Cualquier es apóstol, cualquier es profeta, cualquier es obispo, cualquier se cree pastor hoy en día sin iglesia y sin pastorado. Se llaman solos. Dios no los llamó. Ellos se llamaron a ser pastores, pero quieren un título. Pero la vida es mucho más que un título. Se creen ser algo, pero no son nada sin los títulos. Los títulos le quedan a unos muy grandes. Vemos a gente que son adictos a los títulos, viven embriagados de ellos mismos. Hay gente que pone en su perfil de redes sociales todo un montón de títulos como si eso impactara a Jesús, como si eso Jesús dijera, wow, qué tremendo. A Jesús no fue a la Universidad de Jerusalén, no fue a la Universidad de Tel Aviv, no fue a ninguna universidad a escoger, fue al vulgo, gente común y corriente, para que le sirvieran. Fueron discipulados y sirvieron a Jesús de una manera extraordinaria. Hombres que no estudiaron en la escuela rabínica. No es malo estudiar, qué bueno que estudies, pero nunca un título te va a hacer mejor siervo de Dios. Lo que te va a hacer mejor siervo de Dios es un corazón para Dios. El ministerio es para servir y no para servirnos a nosotros mismos. Mucha gente se sirve con la cuchara grande. Cree que se merece por los estudios que tiene. Y hay gente que pone en sus constituciones, tiene que ser ordenado, tiene que tener maestría, tiene que tener... Entonces los apóstoles no podrían pastorear. ¿Qué de Pablo, Pedro? ¿Qué de ¿Qué de los demás? Mateo el publicano, ¿qué de los demás? No podrían, Andrés, Juan, no tenían títulos universitarios, sin embargo, fueron los apóstoles del Señor. Siervo, el título más grande que podamos tener es siervo del Señor, siervo de Dios. Moisés, siervo de Jehová, no decía el doctor Moisés, el doctor Aarón, el doctor Elías, el doctor Eliseo. Hoy en día todo el mundo es doctor. En una ocasión dijo un teólogo, tanto doctor en el pueblo y el pueblo todavía sigue enfermo. Porque a veces hablamos un lenguaje que la gente no entiende y comprende. Jesús habla un lenguaje, el siervo le sirve tanto al más pequeño como al más alto. Su mensaje es entendible tanto la persona culta como la persona más sin educación. Ese es el trabajo de un siervo, de medir a todos con la misma medida, no hacer acepciones de personas. El siervo le sirve tanto al que tiene como al que no tiene.
Gloria al Señor. Hay quienes sirven más a sus líderes que a Dios. Tenemos que servir a Dios primero encima de las cosas. Recuerdo el hermano Sam Sánchez que decía, yo soy más siervo de Dios que de siervo. Yo le sirvo más a Dios que a las asambleas de Dios. Porque a veces nos hacemos tan servidores de una organización o de un movimiento que nos olvidamos de servir a quien nos llamó, al que nos escogió, al que nos puso en el ministerio. Por eso el apóstol Pablo dice, al que me puso por fiel en el ministerio. No soy digno, mas sin embargo, él me puso en el ministerio. Qué importante ser siervo de Dios. Qué importa que no tengas un título. Qué importa que no te reconozcan, pero que el Señor te puede decir, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Que decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice esto. No te conozco, apartados de mí, obrador de maldad. Tenías título, tenías posición, pero lo hacías con la intención de quedar bien, de ganar más, de hacer otras cosas, nunca para honrar y glorificar al Señor. Por eso yo prefiero que en aquel que la gente me ignore y no sepa quién soy yo, uno del montón, pero oír la voz de mi Padre Celestial que diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siervo fiel, no va a decir gran apóstol, perdón, gran evangelista, gran pastor, gran misionero, buen siervo y fiel. Siervo, lo que muchos carecen hoy en día. Perdón. Muchos carecen de servicios, muchos carecen de lo que es servir. Ahora quieren que les sirvan, tienen hasta su propio cuarto para que los atiendan. Y número 3, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Josué 24:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho. Nuestra misión como líderes, como conquistadores, es instruir, enseñar, servir a otros, servir con tus dones, con tus talentos, no abusar de los talentos. En el capítulo, en el verso 31, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. El verso Josué 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Otra generación que no conocía a Jehová. Qué importante es que nosotros sirvamos a nuestra generación. Cada generación es responsable de servir a la siguiente generación. Por eso muchos critican a Josué. No, pero Josué no dejó un líder. El que sirve a Jehová. Moisés murió y Dios levanta a Josué porque Josué sirvió a Moisés. ¿Quién sirvió a Josué? ¿Quién sirvió con él? ¿Quién fue discípulo? Tuvo el tiempo o estuvo dispuesto a pagar el precio para servirlo. Elías, el Señor le dice, entrena a Eliseo para que tome tu lugar. Elías se va, se lo lleva el Señor. Eliseo tenía a Jesse, pero Jesse se desvió por la avaricia, por la codicia. Y eso es lo que pasa cuando un conquistador, un líder, un siervo termina su carrera. Alguien tiene que haber aprendido y pegársele para servir y ser el sucesor de ese líder. Y aun cuando lo sucede, muchos de ellos se olvidan de lo que hizo ese siervo y quieren tener su propio nombre, su propia fama, quieren borrar el pasado y quieren ellos creerse que ellos hicieron o lo que están haciendo cuando su trabajo es servir. Si yo, el servidor que muere no está preocupado porque sabe que la obra es de Dios y Dios es el que pone y Dios es el que hace, pero el problema es el corazón de los que están sirviendo, que ya no sirven con un corazón justo, íntegro, honesto, verdadero, sino que sirven a sus propios intereses y no sirven a los intereses del reino de Dios. Por eso Josué, él estaba confiado. Ustedes decídense a quién van a servir.
Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros vamos a servir. Pero murió esa generación y se levantó otra generación que no conoció a Jehová. Qué tremendo. Jueces 2:11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mi responsabilidad es ser un buen padre, un buen esposo, un buen hermano, un buen creyente en Cristo. Eso es lo único que yo puedo hacer, servir a los demás. El día de mañana ellos tienen que hacer su parte, cada quien tiene que hacer su parte, pero dejaron a Jehová. Ese es el problema. Cuando el corazón del hombre, del ser humano se aparta, entonces ahí es triste pensar que la visión de muchos ministerios se perderá en la segunda o tercera o cuarta generación. El grave error de Josué fue de no preparar su sucesor. Eso es lo que muchos dicen, que ese fue el error. Pero cuando tú amas al Señor, cuando tú estás dispuesto a servir al Señor y pagar el precio, tú le vas a servir. Hace muchos años en Chamula, el estado de Chiapas, en México, hubo una persecución terrible contra los creyentes, los cristianos evangélicos. Los maltrataban, les quitaban sus tierras y los mataban. Pero cuando mataban a un pastor, alguien se levantaba. ¿Quién lo levantaba? Nadie lo levantaba. La iglesia primitiva, cómo la iglesia ha estado, siempre Dios ha levantado y ha tenido siervos, gente que ha creído al anuncio. Heme aquí, envíame a mí. Pero el problema es que muchos no quieren pagar el precio. Muchos no quieren servir, quieren servirse. Están muy buenos, muy cómodos dentro de tus trincheras ahí, ¿verdad? Viviendo de una manera cómoda. Cuando el Señor los habla a salir, a enfrentarse. El grave error dicen que Josué, pero dejó todo en las manos de una junta y de los líderes para servir. El resultado. Cuando hemos estado en Israel, en las pisadas de Pablo, las 7 iglesias o las ciudades donde se encontraban las 7 iglesias de Apocalipsis, cuando uno va, ahí no hay cristianismo. Es la historia de las ciudades que estaban ahí. ¿Por qué se fueron perdiendo? Porque todo tiene que evolucionar y alguien tiene que tomar las riendas, alguien le tiene que hacer frente, alguien tiene que servir. Y si nadie quiere servir al Señor, el Señor no puede obligar a que la gente le sirva al Señor. Con esto termino. Conclusión. 1. El líder, el conquistador debe enfrentarse a la muerte como lo que es un conquistador. ¿Me entiende? Aleluya. Gracias, Señor. Estoy listo, estoy preparado. Tenemos que estar listos para la muerte como creyentes que sabemos dónde vamos y quién es la resurrección y la vida. Número 2, el líder, el conquistador, sirve a su líder para aprender cómo servir a Dios. Cuando uno tiene el corazón de servir y tiene un modelo de servicio, un líder que es un servidor, entonces uno aprende y va a servir. El mejor ejemplo es ver. Jesús les dio ejemplo y el apóstol Pedro dice, ejemplo nos dejó el maestro para que siguiéramos sus pisadas. Jesús les dio ejemplo de servicio. Les lavó los pies, se ciñó la toalla, tomó el hebrillo y les enjugó las. Tenemos que aprender a servir al Señor para que podamos servir a los demás. Y número 3, el conquistador prepara a otros para que adiestren a su generación, discipular a quienes lo sustituyen. Siempre el Señor pone en nuestro camino como pastores, como líderes, personas que quieren aportar al ministerio, que tienen potencial, pero muchas veces le sacan la vuelta, no quieren. Entonces tú no puedes forzar y obligar a que ellos sirvan al Señor. Qué tremendo. Y murió Josué, hijo de Nun. Con este
terminamos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Venimos a ti con un corazón lleno de gratitud por esta serie del libro de Josué. Experimentamos bendiciones, experimentamos, Señor, la gloria a través de estas enseñanzas. Señor, extiende tu mano, trae consuelo a la familia de mi prima Nelly, Señor, a toda la familia, trae consuelo, trae fortaleza. Mi hermano Jesús Ramos sigue fortaleciendo su cuerpo, sigue sanando su cuerpo, Señor. Extiende tu mano por cada familia, por cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por los pastores, los evangelistas, los misioneros, por tu obra, Señor, por cada hogar, por cada familia. Vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos, Señor, de homicidios, de crímenes, de violencia, a nivel mundial como a nivel local también, Señor. Vemos diariamente en las noticias locales, Señor, asesinatos, homicidios. Señor, ayúdanos, guarda, Señor, a nuestras familias, guarda, Señor, a tu pueblo y ayúdanos a servirte con un corazón sincero, con un corazón agradecido, que la gratitud, el amor a ti sea el motor de nuestro servicio y nuestra devoción a ti, que te sirvamos desinteresadamente, Señor, porque tú eres, aleluya, ¿cómo podemos pagarte? Sirviéndote con un corazón humilde, con un corazón genuino, con un corazón honesto y sincero, Señor. Que tu sangre preciosa limpie nuestros pecados, Señor. Quita toda arrogancia, quita toda obstinación, quita todo aquello que nos esté impidiendo servirte como tú quieres que te sirvamos. Señor, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y levanta una generación de siervos, no de líderes, de siervos, Señor. No, aleluya, de ministros, de siervos. La mies es mucha y los obreros, los siervos son pocos. Señor, tú siempre hablaste de servicio. Aleluya, queremos oír tu voz. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho entra el gozo de tu Señor. Aleluya. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Bendiciones.